Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y obra de los escritores más famosos de México y del mundo. Esta vez te presentamos tres historias del libro Cuentos de la Selva, bajo la pluma del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en El Salto, Uruguay, en 1878. Radicó muchos años de su vida en Argentina y ha sido considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos. Sin embargo, las tragedias marcaron la vida de este escritor. Su padre murió en un accidente de casa y luego su padrastro y su primera esposa se quitaron la vida. También Quiroga mató accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando. Estudió en Montevideo y pronto comenzó a interesarse por la literatura. Inspirado en su primera novia, escribió Una estación de amor. Después se marchó a Europa, donde conoció a Rubén Darío y resumió sus recuerdos de esta experiencia en Diario de viaje a París. Ya instalado en Buenos Aires, publicó Los arrecifes de coral, poemas, cuentos y prosas líricas de gusto modernista, seguidos de los relatos de El crimen del otro, la novela breve Los perseguidos. En 1909 radicó precisamente en la provincia de Misiones, donde se desempeñó como juez de paz en San Ignacio, localidad famosa por sus ruinas de las misiones jesuitas, a la par que cultivaba yerba mate y naranjas. Nuevamente en Buenos Aires, trabajó en el Consulado de Uruguay y dio a la prensa la colección de relatos breves, cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la Selva y El Salvaje, y la obra teatral Las Sacrificadas. Le siguieron nuevas recopilaciones de cuentos como Anaconda, El Desierto, La Gallina Degollada y otros cuentos más, y el que es quizá su mejor libro de relatos, Los Desterrados. Colaboró en diferentes periódicos y revistas como Caras y Caretas, Fray Mocho, La Novela Semanal y La Nación. En 1927 contrajo segundas nupcias con una joven amiga de su hija, con quien tuvo una niña. 2 años después, publicó la novela Pasado Amor, sin mucho éxito. Sintiendo el rechazo de las nuevas generaciones literarias, regresó a Misiones para dedicarse a la floricultura. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más allá. Hospitalizado en Buenos Aires, se le descubrió un cáncer gástrico, enfermedad que parece haber sido la causa que lo impulsó a quitarse la vida, ya que puso fin a sus días ingiriendo cianuro. Murió en 1937. Vamos a comenzar. Por favor, acompáñanos. La tortuga gigante. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yendo hacia el campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanitos chicos a quienes dar de comer, pero se enfermaba cada día más, hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: «Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre, para poder curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta, case bichos del monte para traerme los cueros, y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien». El hombre enfermo aceptó de inmediato y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor, y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árboles, y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos un ramadal,
con hojas de palmera, y ahí pasaba sentado y fumando, muy contento, en medio del bosque que bramaba con el viento y con la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de queroseno. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comerse a una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre, el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él, pero el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los 2 ojos y lo mató. Después le sacó el cuero. Era tan grande que podía servir como alfombra para un cuarto. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi como 2 o 3 hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada, y le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos. La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba como un hombre. La tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. Voy a morir, dijo el hombre. Estoy solo, ya no puedo levantarme más y no tengo quien me dé agua. Voy a morir aquí de hambre y de sed. Al poco rato, la fiebre subió aún más y perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y entendió lo que el cazador decía. Y ella pensó entonces: el hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucha hambre, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga chiquita y después de limpiarla bien con arena y con ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre, y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida, y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo, pues allí no había nadie más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta: estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme.
pero nunca podré ir y voy a morir aquí. Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento. Pero también esta vez la tortuga lo había oído, y se dijo: si queda aquí en el monte, se va a morir, porque no hay remedios. Por lo tanto, tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como piolas. Acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el largo viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche, atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. Después de 8 o 10 horas de caminar, se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre con cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba: ¡agua! ¡Agua! A cada rato, y cada vez la tortuga tenía que darle de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente sin fuerza, y el hombre recobraba a medias el conocimiento y decía en voz alta: voy a morir, estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí, solo, en el monte. Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerzas para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba todo el cielo, y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil, y entonces cerró los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre, que había sido tan bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, pero ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo? ¿Qué es? ¿Es leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Voy, voy, quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en voz tan baja que apenas se oía. Pero vamos a morir aquí porque nunca llegaré. ¡Ay, sonsa, sonsa!, dijo riendo el ratoncito. Nunca vi una tortuga más sonsa. Pero si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá
es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo de salvar al cazador y entonces emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse nunca más de ella. Pero como él no podía tenerlo en su casa porque era muy chiquita, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo. La gama ciega. Había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos, cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas que la querían mucho le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas al rayar el día la oración de los venados que dice así: hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieta antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alto la cabeza y oler el viento para sentir el olor a tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el Padre Nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenía un color oscuro como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella también tenía un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rajado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel y una miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. ¿Hay abejas así? En 2 minutos, la gamita se tomó toda la miel y loca de contenta fue a contarle a su mamá. Pero la mamá le reprendió seriamente. Ten mucho cuidado, hija, le dijo, con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas.
La gamita gritó contenta. Pero no pican, mamá. Los tábanos y las uras sí pican, las abejas no. Estás equivocada, mi hija, continuó la madre. Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, hija mía, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá, respondió la gamita, pero lo primero que hizo a la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte para ver con más facilidad los nidos de abejas, hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas obscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía de ser mucho más rica. Se acordó a sí mismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de abejas, miles de avispas que la picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola y lo que es mucho peor, en los mismos ojos. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente y no podía ver, no veía más. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y de miedo, y solo podía llorar desesperadamente. Mamá, mamá. Su madre, que había salido a buscarla porque tardaba mucho, la halló al fin y se desesperó también con su gamita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil, con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo, y los bichos del monte que encontraban en el camino se acercaban todos a mirar los ojos de la infeliz gamita. La madre no sabía qué hacer. ¿Qué remedios podía hacerle ella? Ella sabía bien que en el pueblo, que estaba al otro lado del monte, vivía un hombre que tenía remedios. Pero el hombre era cazador y cazaba también venados. Pero era un hombre bueno, ella lo sabía. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, se decidió a hacerlo. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormiguero, que era un gran amigo del hombre. Salió, pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó corriendo el monte, donde el tigre casi la alcanza. Cuando llegó a la guarida de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormiguero, pero era de una especie pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo y por encima del color amarillo una especie de camiseta negra, sujeta por dos cintas que pasan por encima de los hombros. Tienen también la cola prensil porque viven siempre en los árboles y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. Llamó jadeante. ¿Quién es? Respondió el oso hormiguero. Soy yo, la gama. Bueno, pero ¿y qué es lo que quiere la gama de mí?
Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, ¿la gamita? Le respondió el oso hormiguero. Es una buena personita. Si es por ella, sí le doy lo que quiere, pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. Muéstrele esto, dijo aún el comedor de hormigas. ¿No se precisa más? Gracias, oso hormiguero, respondió contenta la gama. Usted también es una buena persona. Y salió corriendo porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubil, recogió a su hija, que se quejaba siempre, y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes para que los perros no la sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador y golpearon. ¿Qué es lo que pasa? Respondió una voz de hombre desde adentro. Somos las gamas. Tenemos la cabeza de víbora. La madre se apuró a decir esto para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. Y abriendo la puerta, volvió a preguntar, ¿qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita. Es que está ciega. Y contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita, dijo el cazador, y volviendo a entrar en la casa, salió de nuevo con una sillita alta e hizo sentar en ella a la gamita, para poderle ver bien los ojos sin agacharse mucho. Le examinó así los ojos, bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbraba con el farol de viento colgado de su cuello. Esto no es gran cosa, dijo por fin el cazador, ayudando a bajar a la gamita, pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches y téngala 20 días en la oscuridad. Después, póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, señor cazador, respondió la madre muy contenta y agradecida. ¿Cuánto le debo? No es nada, respondió sonriendo el cazador, pero tenga mucho cuidado con los perros porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Las gamas tuvieron gran miedo, apenas pisaban y se detenían a cada momento, y con todo, los perros las olfatearon y las corrieron media legua dentro del monte. Corrían por una picada muy ancha y delante la gamita iba balando. Tal como lo dijo el cazador, se efectuó la curación, pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada la gamita en el hueco de un gran árbol durante 20 días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin, una mañana la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había arrimado al hueco del árbol para que no entrara la luz. Y la gamita con sus lentes amarillos salió corriendo y gritando, Veo, mamá, he vuelto a ver otra vez, ya puedo verlo todo. Y la gama, recostando la cabeza en una rama, lloraba también de alegría al ver curada a su gamita. Y se curó del todo, pero aunque curada y sana y muy contenta, la gamita tenía un secreto que le entristecía, y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella y no sabía cómo, hasta que un día
Creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que la había curado. Y una noche de lluvia estaba el hombre leyendo en su cuarto muy contento, porque acababa de componer el techo de paja, que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír y la gamita avergonzada, porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre, que se había reído la vez anterior de cariño, no se rió esta vez, porque la gamita no comprendía la risa, pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho y se quedaba las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarro enlosado lleno de miel y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces le daba también cigarros, que las gamas comen con gran gusto y no les hacen mal. Pasaban así el tiempo mirando la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña, mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por temor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta, y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito con miel y la servilleta, mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el tan tan bien conocido de su amiga la gamita. Las medias de los flamencos. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés, y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarrillos paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras, todas sin excepción. Estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes, una de tul verde, las amarillas, otra de tul amarillo, y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque, como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse
Envidiaban el traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco, dijo entonces. Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. Pegaron con las patas. ¿Quién es? Respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? No, no hay. Pero, ¿están ustedes locos? ¿En ninguna parte van a encontrar medias así? Contestó el almacenero. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos. Respondieron ellos. Y el hombre dijo. Entonces son con seguridad flamencos locos. Fueron a otro almacén. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó. ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? ¿Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así? Váyanse enseguida. Y el hombre los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaban por locos. Entonces, un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrá que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada la lechuza tiene medias así. Pídanselas y ella se las va a dar. Las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a la cueva de la lechuza. Y le dijeron. Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto. Esperen un segundo que yo vuelvo enseguida. Respondió la lechuza. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros, recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias. Y no se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar un solo momento. Bailen de costado, bailen de pico, bailen de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Les dijo la lechuza. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien que había para ellos un gran peligro en eso. Y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile.
Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos, únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas, no apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. Efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del Paraná. ¡No son medias!, gritaron las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas, para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto ya muchísimo tiempo, y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas, metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por la tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. Esta
es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. Y así terminamos la transmisión de este día con esas historias que, aunque no pertenecen al género de las fábulas, el autor quiso presentar animales humanizados con intenciones morales. Aprovecho para comunicarles que esta será la última transmisión de nuestra gran colaboradora Euni por motivos de salud. Recupérate pronto, Euni. Las puertas de este canal siempre estarán abiertas para ti. Y mil gracias por tu valiosa colaboración y el amor al proyecto. Pero la salud es primero. Gracias por tu atención y hasta muy pronto.